Buenos días, estamos nuevamente en este su programa Inclusión Educativa. Estamos desde Cuernavaca, Morelos, México. Un saludo para todos ustedes. Y en este martes, estamos en este martes 9 de febrero de 2016, estamos con el tema ¿por qué un posgrado en inclusión educativa? Y tenemos para ello a nuestro invitado, el doctor Leonardo Manríquez López, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Comunicación Humana. Buenos días, doctor. Buenos días. También tenemos, sin olvidar, a nuestra intérprete Ana Lilia Flores, ¿sí? Decía que hoy es importante retomar este tema, doctor. ¿Por qué un diplomado? ¿Sí? Una especialidad, más bien un posgrado en inclusión educativa, ¿no? ¿Por qué la idea? ¿De dónde surgió? Bueno, la idea surge precisamente a partir de todo el movimiento que se ha gestado a través de la historia con relación a la necesidad de que las personas, en particular los niños, tengan acceso a la educación. Y cuando nos referimos a los niños, nos referimos a todos los niños, no nada más a aquellos que tradicionalmente han estado en la escuela, ¿sí? Sino aquellos que por alguna razón, por algún tipo de problemática, no pueden acceder a ella. Generalmente o históricamente el problema ha sido atribuido precisamente a las capacidades o a las dificultades inherentes al niño y la respuesta inicial ha sido la de darles una atención separada, una atención especial. Sin embargo, bueno, el movimiento internacional en diferentes lugares en el mundo ha llevado precisamente este concepto de atención a la diversidad, de educación inclusiva o de la escuela para todos, que parte precisamente de esta postura de que todos tenemos derecho a la educación, ¿sí? Todos tenemos derecho a la educación y en ese sentido la escuela, la sociedad, el gobierno en general tiene que crear las condiciones adecuadas para que las personas puedan participar en la escuela en condiciones adecuadas, que puedan realmente incluirse en el sentido de participar, de ser tomados en cuenta, de tener oportunidades para lograr la educación. Sí, para lograr los contenidos, los aprendizajes, ¿no? Así es. Y esta parte es importante, doctor, porque muchas veces en ese derecho, o sea, tenemos con una Secretaría de Educación Pública que ya tiene pues casi un siglo de su creación y donde se plantea, ¿no?, el derecho a la educación igual para todos, ¿no? Y eso dio a muchas interpretaciones erróneas, ¿no? Donde la educación no debe de ser igual, más bien lo que es igual es el derecho para todos, ese acceso, y donde a pesar de tener esa oportunidad, pues comentábamos fuera de cámara cómo muchos niños se van quedando fuera. Sí. Se van quedando fuera. Sí, sí, ciertamente. Ahora, es que el problema es un poco complicado y a lo mejor tendríamos que hablar un poquito de algunas lecciones históricas que nos ha dejado pues la historia, valga la redundancia. Por lo menos yo podría citar, por ejemplo, el caso de que posterior a la Revolución Francesa, cuando se entonan todos estos ideales de igualdad, de fraternidad, surge precisamente la necesidad de que las ideas de la Ilustración, de que la educación pueda ser llevada al común de la población, es decir, que todo el mundo tenga acceso a la educación. Así ¿sí? es. Y entonces esto lleva particularmente a los franceses pues a la apertura de centros escolares. Sin embargo, al abrir los centros escolares empiezan a notar precisamente problemas con algunas franjas de población que empiezan a tener dificultades para acceder a esa educación que se está queriendo dar a todos. Y entonces empiezan los intentos por lograr determinar por qué y de qué manera se les puede educar. Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, se le pide al ahora muy célebre Alfred Binet que lleve a cabo o que ayude a resolver este problema, y él lo que desarrolla son sus test de inteligencia. Cuando le preguntaban qué era la inteligencia, él decía que era lo que medía su test, y cuando, cuando le decían que
¿qué era lo que medía su test? Él decía, pues la inteligencia, ¿no? Ahora, lo interesante de este asunto, o a qué apunta esto, es de dónde surgen esos métodos, esas formas de evaluación, todo esto, y a quiénes van dirigidos, y qué es lo que pasa con ellos. Otro ejemplo muy importante que está vinculado es el del niño salvaje de Beirón, que es Citar, el que lo conoce, el que lo retoma, el que lo lleva consigo y lo intenta educar. Y él ve precisamente estas carencias, estas necesidades, estas diferencias que tiene este muchacho, e intenta realizar una serie de métodos en su momento novedosos, pero que dan lugar y dan pie a muchas de las metodologías que inclusive hoy día se siguen utilizando para el trabajo con niños con discapacidad intelectual y con otros problemas también de acceso a la educación. Ahora bien, aunque este objetivo, esta necesidad de educar a todos y esta necesidad de evaluar a algunos para saber si van a poder con la educación es un objetivo aparentemente válido, el problema es que se presta para la segregación de unos y otros, ¿sí? Por ejemplo, el uso de los test de inteligencia para evaluar tiene otras raíces que impactan precisamente en este tema de la segregación. Recuerdo un ejemplo de cuando los Estados Unidos se empiezan a conformar como nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Hay grandes olas de migración hacia ese país. Todos los barcos que llegaban de otros países llegaban a la isla Ellis, la isla que está junto a la isla donde está la Estatua de la Libertad. Ese era como el punto de entrada, la aduana por la que tenían que pasar. El personal de aduanas de ese país, después de un tiempo se empieza a dar cuenta que las personas que llegan, pues dentro de ellos hay muchas personas, además de delincuentes y otro tipo de personas que llegan ahí, también hay personas que tienen dificultades. Y entonces una de las maneras que tenían para decidir quién entraba o quién no, era seleccionar. En principio inclusive seleccionaban a través de métodos de evaluación de la inteligencia, pero si pensamos en ellos, uno de los primeros que hubo fue fijarse en la mirada de las personas que llegaban a la isla Ellis. Si la persona tenía la mirada brillante, pasaba porque era inteligente, pero si no tenía la mirada brillante, era rechazada, ¿sí? Dicen las crónicas que los migrantes empezaron a escribirles a sus compatriotas, a sus familiares, que cuando llegaran se pusieran gotas en los ojos para que los ojos se les vieran brillantes y los pudieran dejar pasar. Entonces, ese es solo algunos de los ejemplos por los cuales esta idea de evaluar, esta idea de poder establecer quién puede y quién no puede, puede convertirse en un método de segregación. Y si nosotros atendemos pues a la educación especial, observamos precisamente, o a la educación de las personas diferentes, observamos que muchos ejemplos a lo largo de la historia en los cuales se da precisamente esta exclusión, esta segregación, esta separación, que en aras de buscarles un buen futuro, de tratar de ayudarlos, de tratar de apoyarlos, finalmente pues los termina perjudicando particularmente por la situación de la estigmatización que se crea alrededor de ello. Así es. Y bueno, tenemos eventos terroríficos, digo, como lo que sucedió en Alemania, ¿no? En el Holocausto, que fue uno de los parteaguas para instituir de alguna manera los derechos humanos, ¿no? Y dentro de los derechos básicos de todas las personas, como esta segregación llegado pues a un extremo, digo yo, terrorífico, de segregar no solamente a aquellos que pueden tener problemas, sino a la comunidad en general solamente porque no pertenece a mi raza o a mi religión. Pues llegó a que estableciéramos, ¿sí?, una organización con unos límites que implican los derechos humanos mínimos de las personas, ¿no? Y sobre eso pues hemos ido transformándolos, porque aún con ellos fuimos dejando a muchos otros, ¿no? Y entre ellos las personas con discapacidad, ¿no? Entre ellos las personas con discapacidad, aunque en principio
a los que se segregó inicialmente fue a los niños, o sea, primero a Sí. los derechos humanos, pero eran los derechos humanos de los adultos. Y ya es en la historia reciente cuando se firman, por ejemplo, los convenios o las declaraciones de los derechos humanos de la infancia. Y más recientemente los derechos de las personas con De discapacidad. las personas con discapacidad. Y esta parte es muy importante porque en algún momento con alguna supervisora de educación especial hablábamos, o sea, cuando usted me dice incluso ahorita, ¿no? O sea, esos derechos humanos de las personas adultas, como si los niños no fueran personas, ¿no? Y después Así decíamos de las personas como discapacidad, como si igual esas personas no fueran personas, ¿no? Y hablamos de los derechos en la educación como si todos los que asistieran ahí, por alguna característica física o de condición, no tuvieran ese derecho, ¿no? Así es, así es. Creo que ese es el problema precisamente cuando se empieza a vislumbrar al otro como diferente del, entre comillas, normal, y al vislumbrarlo como diferente se empieza a ponerle el estigma de malo, de inadecuado, de discapacitado, de muchos otros que nuevamente digo, en el inicio parece ser que es lógico, parece ser que es necesario hacerlo precisamente para brindarles mejor apoyo, pero finalmente termina siendo un contraproducente y produciendo consecuencias negativas para las personas, entre ellas negar su existencia, entre ellas pues minimizarlo o inclusive violentarlo, ¿no? De diferentes maneras. Sí. O cerrarles la posibilidad, ¿no? Porque incluso en lo que hablábamos de la cuestión de los aprendizajes, cuando hizo Margarita Gómez Palacio y Emilia Ferreiro su propuesta de acceso a la electroescritura, decían una de las cosas más importantes, ¿no? No neguemos al niño el derecho a aprender. O sea, brindémosle esa oportunidad de aprender, ofreciéndoles pues desde un método adecuado, ¿no? Hasta recursos adecuados. Claro, y entonces precisamente lo que nosotros en la maestría procuramos o estamos procurando precisamente es lograr eso, lograr el otorgar esa oportunidad a las diferentes personas que están en una situación de educación, no solamente niños, sino de diferentes niveles educativos, y que bajo otros enfoques se les niega o no se les da de la manera que pensamos nosotros es más adecuada. Si nosotros vemos, entonces observamos una gran demanda de medidas específicas de apoyo y medidas generales que atiendan no solamente a estos niños, porque en el momento en que nosotros los separamos otra vez volvemos a segregar. Lo que nosotros estamos buscando precisamente es una atención para todos, en el que todos participen, obviamente atendiendo las diferentes necesidades de las personas, pero en ese sentido todos somos diferentes y entonces todos necesitamos de una atención diferenciada por igual. Y para eso es que se requiere pues una formación también. Claro, por supuesto. Nosotros pensamos que se requiere una formación, pero además una formación especializada, una formación porque el paradigma es totalmente diferente al paradigma heredado, al paradigma que ha estado imperando hasta el momento. Nosotros pensamos que el trabajo se tiene que partir de otra base, ¿sí? ¿Y esa base cuál es, doctor? Mirar de otra forma al otro. Sí, básicamente implica abandonar el modelo médico y meterse en el modelo social. Sí, implica dejar de darle la responsabilidad o echarle la culpa a las problemáticas que trae el niño para empezar a voltear hacia la sociedad, hacia la escuela, hacia la familia, hacia todos y establecer de qué manera todos nosotros estamos de alguna manera impidiendo que ese niño logre ese aprendizaje, que logre incluirse, participar y entonces hacer los cambios que se requieren fuera. Sí, obviamente también apoyando al niño y observando ciertas cosas que él trae. Pero la mirada sale del niño y se sitúa en el ambiente. Sí. Se trata entonces ahora de generar esas condiciones que permitan al niño desarrollar sus potencialidades de acuerdo a sus capacidades. Así es, así es. Y con esta breve frase nos vamos un momentito en descanso, no se nos vayan, seguimos en esta plática tan interesante para ustedes.
¿Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web? En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cepbejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad en los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. Cente Morelos, alma, corazón y vida magisterial. ¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10,000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Estamos aquí de regreso con este tema de por qué un posgrado en inclusión educativa, ¿no?
hablábamos de alguna forma de los antecedentes que dieron origen a pensar en los otros de una manera diferente, sobre todo de estos niños, jóvenes, incluso adultos que quedan excluidos del sistema educativo, ¿no? Sí, básicamente decíamos, bueno, que lo que buscamos nosotros con la maestría es cambiar el paradigma de atención, pasar del modelo médico a un modelo social. En el modelo médico precisamente lo que impera es la visión de que el niño o la persona que se está educando tiene un problema cuando no puede aprender por los métodos normales por los cuales todos aprenden, ¿sí? Digamos, el ejemplo más claro serían los niños, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que a diferencia de los niños sordos, que requieren un intérprete, pero que se esperaría que tuvieran todas sus capacidades normales, bueno, hasta cierto punto, porque inclusive la sociedad ha pensado que los sordos a lo largo del tiempo tampoco han estado muy bien de sus capacidades, alguna discapacidad intelectual. Pero bueno, pensando en los que francamente tienen discapacidad intelectual, pues se piensa, estos niños tienen un problema, si tienen una dificultad, los que tienen problemas específicos de aprendizaje como dislexia, los que tienen dificultades de comportamiento como los niños con hiperactividad o déficit de atención, en fin, una serie de este tipo de niños o personas, inmediatamente se dice, bueno, ellos tienen un problema. Entonces, y es claro, en el salón de clases, un niño no aprende y el maestro dice, él mínimo es burrito. Yo enseño bien, pero él no aprende. Él no aprende, algo tiene, e inmediatamente lo que se hace bajo el modelo médico es llamar al doctor, que en este caso se le llama psicólogo. Y entonces él tiene que arreglar al niño para que él pueda aprender. Sin embargo, bueno, entonces este es el modelo médico. El modelo médico segrega, se lleva al niño, lo atiende por fuera y luego regresa. Y sin embargo, la historia ha mostrado que este modelo no está funcionando muy bien en las aulas. No está siendo de mucha utilidad, los maestros no lo están encontrando totalmente útil, y entonces nosotros lo que hacemos es un cambio de mentalidad hacia otro modelo, un modelo social en el que nosotros decimos, bueno, no es, evidentemente el niño tiene alguna cosa de diversidad, es diferente a los otros niños, pero todos lo somos. Pero por otra parte, la diversidad o la diferencia se transforma en discapacidad porque la sociedad establece una serie de barreras, una serie de limitaciones que impiden que esta persona pueda acceder a la educación, participar, formarse en ella, aprender. Si nosotros ponemos o eliminamos esas barreras y ponemos las condiciones adecuadas, ya sea en infraestructura, ya sea en participación de los padres, de la familia, de la comunidad, o ya sea en la forma de métodos de enseñanza, nosotros podemos mejorar y darles oportunidades distintas a estos estudiantes. Voy a poner un ejemplo de mi ámbito de competencia. Se sabe actualmente, o se ha documentado a través de los trabajos de Emilia Ferreiro, las etapas por las cuales atraviesan los niños en la adquisición de la lengua escrita. Estas etapas las atraviesan todos los niños, y los estudios que se han hecho principalmente con en este ámbito han sido con niños normales. Sin embargo, hay un estudio por ahí del 96, me parece, en el cual unas personas deciden averiguar si estas etapas también se presentan en niños con discapacidad. Y entonces ellos evalúan a niños con diferentes capacidades, discapacidad intelectual, sordera, me parece que también ceguera, y no recuerdo, creo que dislexia también. Entonces, al hacer la evaluación, observan que estos niños también pasan por las mismas etapas, solo que el tiempo para avanzar en las etapas es diferente, más largo, ¿no? Es más largo en unos, son un poquito más rápido, etcétera. O sea, es diferencial en función del tipo de niño, lo cual es lógico porque son diferentes niños. A lo que voy es que, siendo las etapas las mismas, lo único que requieren, por ejemplo, en este caso, sería más tiempo, apoyos más prolongados y esfuerzos constantes, sistemáticos, para lograr que el niño pase por esas etapas. No requiere de otra cosa diferente. Sí, no es un niño que tenga un pensamiento diferente, sino nada más es que es un poco más lento, digamos, en ese sentido, ¿no? Así es. Y lo mismo sucede, doctor, en matemáticas, apenas revisando bibliografía al respecto, igual. ¿Cómo accede el niño con discapacidad intelectual, por ejemplo, al número?
pues igual pasa por las mismas etapas, lo único que requiere es más tiempo y una diversidad más amplia de situaciones que le permitan construir esta noción, ¿no? Así es, sí, exactamente. Entonces, la maestría precisamente tiene esa misión, o quiere realizar esa misión, quiere apoyar a los interesados, a los estudiantes que pretendan estudiarla en el cambio de paradigma y en la obtención precisamente de las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo la función para la cual se les está formando, ¿sí? Esta parte, doctor, me parece muy importante, de cómo pues una maestría, un posgrado, una escuela, ¿sí?, nos brinda las herramientas para poder dar una respuesta educativa, ¿sí?, que sea eficaz con respecto a las necesidades que tiene un alumno. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces en la práctica cotidiana y en formación docente se dice, se ha hecho inclusión porque siempre hemos tenido niños que presentan características diferentes y estamos tratando de dar una respuesta. Pero no solamente se requiere de buena voluntad, se requiere de saber cómo vamos a actuar adecuadamente a estas necesidades que estos alumnos diversos nos plantean. Sí, nosotros pensamos que eso parte precisamente de una formación sistemática, de una formación mediante metodologías específicas y bajo un sistema de enseñanza muy particular. La maestría precisamente plantea eso, porque efectivamente de buenas intenciones, dice el dicho, están llenos los panteones, ¿verdad? Sí. Y sí, efectivamente hay muchos esfuerzos de muchos profesores en diferentes niveles educativos. Pensemos en maestros multigrado en zonas rurales que tienen que atender a niños de de diferentes edades y con muchas características, y efectivamente lo logran. Sin embargo, bueno, la cuestión es que muchos otros están teniendo dificultades precisamente para atender a los alumnos que tradicionalmente no han estado en sus aulas, ¿sí? Y están teniendo dificultades porque, entre otras cosas, la sociedad les ha dicho que el que es competente para ello es el psicólogo y no el maestro. Y entonces se ha desvalorizado un poco su trabajo y ellos mismos creo que tienden a cerrar un poco esta puerta de poder atender a estos niños. Hoy día hay propuestas muy novedosas, hay propuestas de trabajo desde el ámbito de la pedagogía inclusiva, que habla acerca de precisamente que lo que se requiere para trabajar con niños diferentes no es algo especial, sino lo que se hace con todos los niños, pero con mayor calidad y con mayor amplitud y más diferenciado. Hoy día ya la psicología sabe muy bien, o hay muchos avances acerca de cómo aprenden las personas. Y lo mismo, los mismos principios de aprendizaje que se aplican para cualquiera de nosotros se aplican para cualquiera de ese tipo de niños de los que estamos hablando. Es decir, aprendemos a través, por ejemplo, de una relación social, ¿sí? Si atendemos a los preceptos teóricos de Vygotsky, que habla de que las funciones psicológicas superiores son sociales por naturaleza, pues nosotros aprendemos a través de la socialización. ¿Y esto qué implica ya en términos prácticos? Pues que los niños puedan interactuar entre ellos, que las personas puedan interactuar en los procesos de aprendizaje. También sabemos que el aprendizaje se construye, y entonces lo que tenemos que hacer es poner a construir el aprendizaje a los alumnos. En fin, una serie de cosas que ya se sabe hoy día y que tenemos que enseñar a nuestros alumnos para que ellos a su vez puedan ponerlo en práctica en las comunidades a las cuales se están dirigiendo. Uh-huh. Y creo que esta parte es importante porque en educación especial, por ejemplo, se hace mucho esfuerzo de que la intervención sea una práctica sistemática, no sea una práctica que, como bien dice, se ha tenido el docente regular en escuelas multigrado o en escuelas incluso regulares, normales, así, o comunes, más que normales, comunes. Hay alumnos que han accedido a los conocimientos, pero no hay un conocimiento sistemático del docente de cuáles fueron esas prácticas que lograron tales objetivos. Uh-huh. Entonces aquí es estudiar esas prácticas que han generado, que en estudios sistemáticos, científicos, se ha demostrado que generan resultados positivos en alumnos pues diversos, ¿no? O que tienen necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o no. Así es. La maestría en atención a la diversidad de educación inclusiva precisamente lo que busca como objetivo
general es formar maestros competentes en esta área, que tengan conocimientos tanto teóricos como prácticos y metodológicos para el análisis y de las prácticas educativas en los diferentes ambientes, tanto formales como informales, y poder precisamente proponer acciones específicas, programas de intervención para mejorar la inclusión de las personas, ¿sí? Con diferentes capacidades, con en diferentes ambientes de diferentes naturalezas. Y en ese sentido también debo señalar que estamos abiertos no nada más a la discapacidad. Nosotros no solo trabajamos con discapacidad, sino que dentro del ámbito en el que nos movemos, pues estamos trabajando con niños también con problemas de pobreza, con dificultades de estimulación, pero también estamos trabajando, por ejemplo, con personas de la maestría, trabajan en género, con cuestiones de género en la educación, lo cual también abre las posibilidades a los maestros para formarse en diferentes ámbitos que impactan directamente en las posibilidades de inclusión en las escuelas. Y esto es muy importante, doctor, porque generalmente a veces limitamos la cuestión de la inclusión a discapacidad en sus diferentes expresiones. Ciertamente. Y actitudes sobresalientes, como le llamamos en México, o altas capacidades, como le llaman en otros países, ¿no? Pero Margarita Gómez Palacio, que fue muchos tiempo y pionera, fundadora de Educación Especial en México, ella marcaba en uno de sus textos, ¿no?, que hay un 2%, yo creo que ahora más, de alumnos que por diversas razones, entre ellos pobreza, lengua, otro tipo de problemas socioeconómicos y culturales, no acceden a los contenidos y que se quedan incluso como en medio, ¿no?, que no pertenecen a servicios de educación especial, pero tampoco pertenecen a educación regular, y que en esa respuesta diversificada que tiene que tener el docente para atender a esa diversidad, ¿sí?, es muy importante tener muchas herramientas. Sí, claro, lo que se ha observado con toda claridad es que los maestros en general, los maestros tienden a no considerar valioso el bagaje cultural que tienen estos niños. Por ejemplo, los que vienen de extrema pobreza, los que están en las franjas de los cinturones de miseria de las ciudades, los niños que vienen de poblaciones rurales. Su cultura, sus prácticas sociales, las cuestiones que realizan en casa no son valiosos. Lo que vale son la cultura, pues que es urbana principalmente. Dominante. ¿no? Dominante, ajá, exactamente. Y sin embargo, también ya ha sido documentado el hecho de que se pueden retomar todos esos elementos, de hecho son elementos ricos que los alumnos traen y que pueden ser utilizados, aprovechados y promovidos en el acceso, por ejemplo, a la lengua escrita o a otros contenidos curriculares. Así es, mira, incluso me hizo recordar un texto que se llama En la vida 10 en la escuela 0, que es de matemáticas, ¿no?, donde se hace precisamente pues esta revaloración de la experiencia que tienen algunas personas en la vida cotidiana para acceder a conceptos matemáticos, pero que desafortunadamente la forma en que la escuela exige su pues representación o comunicación no corresponde a lo que ellos hacen en la vida cotidiana, y por eso es que en la vida funcionan muy bien, pero en la escuela no, ¿sí? Así es. Recuerdo un ejemplo de personal, cuando tengo unos familiares que viven en un pueblo en Oaxaca, y cuando ellos venían a visitar, pues la ciudad se les parecía enorme y les costaba mucho trabajo trasladarse de un lugar a otro en la ciudad, porque pues todo parece igual. Cuando yo fui allá, cuando yo íbamos a apacentar los borreguitos, y yo me perdía, yo no sabía dónde estaba, y ellos decían para allá queda tal cosa, para allá, y yo veía cerros que se veían iguales por todos lados, ¿no? Sí. Entonces, hoy día inclusive hay estos paradigmas de cognición situada, de la inteligencia en función del contexto, y que la inteligencia es algo relativo y que puede variar en función del contexto cultural, en función de la situación, de las experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que se pueden recuperar
también de este tipo de poblaciones a las cuales también se le tiene que atender, y no solamente a los que están vinculados a la situación de discapacidad, por ejemplo. Así es, te decía que esta parte por eso se me hace muy importante, ¿no? Porque se abre el panorama, como bien dice la educación inclusiva, a la atención a la diversidad, ¿no? A que hay múltiples formas de aprender, múltiples formas de conocer, se traen muchas experiencias previas que muchas veces no son aprovechadas, ¿no? En el contexto escolar, y que además de no ser aprovechadas, son descalificadas. Así es, efectivamente, no solo no aprovechadas, descalificadas. Entonces tenemos una serie de situaciones en las cuales muchachos que sin tener ninguna discapacidad o algún problema realmente cognitivo, hablando desde la postura tradicional, de todas maneras están en riesgos de exclusión, en riesgo de bajo rendimiento o inclusive de deserción o de abandono de la escuela, porque no tienen la cultura predominante. Y en ese sentido se les rechaza, se les discrimina, se les aísla, o también ellos tienen un contexto de aprendizaje, una estimulación, prácticas, su inteligencia situada, su cognición situada es otra, y no es la que se les está enseñando en el salón de clases, no se está aprovechando y no se está logrando atender a esas necesidades, a esa diversidad. Sí, incluso esta parte, doctor, que se da, que a lo mejor es importante retomar, de que estamos hablando de que en esta atención o respuesta educativa hay una cultura dominante en la que se discrimina o se deja de lado a culturas minoritarias, ¿no? Y que no retoman y que no enriquecen en ese sentido pues la experiencia de los demás alumnos, ¿no? Al contrario, parece que nos están uniformando muchas veces sobre solo una manera de ver el mundo y de actuar en él, ¿no? Y que la cuestión de la inclusión educativa abre la puerta a esas culturas y abre la visión que podemos tener de un mundo diferente, ¿no? Mucho más amplio, ¿no? Más. Ciertamente, nosotros, de hecho, la maestría es una maestría para la atención a la diversidad y para la atención en la diversidad, porque lo que nosotros también proponemos es que no es el mundo o un único mundo, o no hay una única versión de la realidad y de la verdad y de la vida, sino hay diferentes construcciones, diferentes formas de ver las cosas, y todas tienen su valor y todas son tan importantes unas como otras, y todas son funcionales en ciertas circunstancias también. Entonces eso se tiene que retomar, eso se tiene que seguir trabajando y se tiene que seguir impulsando también. Así es, yo creo que esta parte incluso, o sea, cuando hablamos de un proceso educativo, no hablamos de que nuestros alumnos y de cualquier nivel solamente adquieren conocimientos, adquieren toda una visión de la vida, toda una cosmovisión, incluso que en ese mismo trabajo educativo podemos estar recuperando desde una visión inclusiva nuestra identidad, ¿no? Esa identidad al retomar esos aspectos culturales que muchas veces no se consideran. Sí, tenemos muy buenas experiencias en ese sentido con nuestros alumnos, tenemos muchos alumnos que han cambiado su forma de ver las cosas y que ahora están realizando trabajo muy interesante por fuera en sus ámbitos laborales. Y en sus contextos. Así es. Bueno, con esto nos vamos a un breve descanso y regresamos con ustedes. Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web. En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín,
Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Sente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. ¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10.000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Sente. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Ya estamos de regreso con ustedes, estamos hablando cosas muy interesantes, manténganse atentos aquí. Sí. Doctor, y estamos en esta parte donde hablábamos de que pues la formación de los estudiantes de la maestría ha ido transformando sus prácticas, ¿no? Sí, claro, porque los hace conscientes, precisamente los hace conscientes de las necesidades que se establecen en una comunidad. Y con eso, precisamente la situación desde este enfoque abarca no solamente al niño, ¿sí? Sino implica, como comentábamos en el corte, una transformación de toda la comunidad. Es decir, la educación inclusiva no nada más es lograr que el niño vaya a la escuela, como en el paradigma de integración o en la perspectiva de integración,
sino lograr que ese niño participe. Y para que logre participar se necesitan cambios que van más allá del salón de clases, que involucran a los maestros, pero que también involucran a los directivos, al personal administrativo y además a la familia. A la comunidad. A la comunidad inclusive, ¿no? Por pensar a los más cercanos, ¿no? Tendría que haber una transformación no solamente de estos ambientes, sino también a nivel de las prácticas y las leyes estatales, federales, etcétera, ¿no? Que ha habido avances en ese sentido en los programas, pero digamos, dentro del ámbito reducido de la escuela o del cercano de la escuela, se requiere una transformación precisamente también de los paradigmas o de las formas de pensar de estos actores con relación al trabajo que se tiene que realizar con los niños. Entonces, se requiere que los directivos aprendan que se tiene que hacer un trabajo coordinado para lograr atender a esas personas, un trabajo coordinado con el maestro y con los diferentes maestros, porque tenemos un niño que a lo mejor pues tiene dificultades de desplazamiento, dificultades motrices, y entonces eso implica quizá mover un poco los horarios para las cuestiones de educación física, el trabajo que realiza en el salón de clases, pero también adecuar los espacios para que él pueda acceder a los diferentes espacios de la escuela. Implica también que los maestros, digamos el maestro de educación física, pueda atender a ese niño, darle actividades, no sobreprotegerlo, pero sí y darle las actividades que le ayuden precisamente a mostrar lo que él puede y además que lo lleven a mejorar en esas competencias, en las capacidades que puede realizar, ¿no? Implica también que el maestro del aula regular pueda también retomar a ese niño con todas sus potencialidades y con toda su riqueza y pueda ayudarle, darle atención, pero además que pueda hacerlo en el marco del trabajo con todos los otros estudiantes, que no sea trabajo con ustedes y ahora trabajo contigo, sino que pueda él realmente trabajar con todos. Implica también que los otros niños puedan voltear a ver a ese niño y lo reconozcan como un igual, ¿sí? Como alguien que si bien es diferente, tiene las mismas necesidades de educación, las mismas necesidades, los mismos derechos, y tiene miedos, y tiene actitudes, ¿no? Afectos, tiene respuestas, tiene ganas de hacer amigos, de jugar como ellos. Ajá. Y que así como ellos en algunos otros ámbitos son excluidos, pues también este niño, y que estos alumnos también necesitan un trabajo de reconocimiento de la discapacidad y de un cambio de la conceptualización de la misma, ¿sí? De ser un aspecto negativo a ser un recurso, por ejemplo, ¿sí? Requiere que los padres de familia también puedan comprometerse en el trabajo con la escuela, que puedan realmente colaborar con el maestro, atender las indicaciones y poder apoyar en los diferentes elementos, que los otros padres de familia también lo hagan, ¿sí? Así es. La inclusión educativa, pienso, doctor, con todo lo que habla, o sea, todo lo que implica y las repercusiones que trae, no solamente en beneficio del alumno al que se le da una respuesta educativa, sino en ese trabajo que te tiene que hacer, en esa perspectiva, es como lanzar una piedrita al agua y todas las ondas que genera, ¿no? Porque el docente que se preocupa por dar una respuesta educativa como parte, reconociéndose incluso que él puede ser una barrera al aprendizaje de este alumno o a su desarrollo, pues implica esa parte de revisar y decir, bueno, es que probablemente me hace falta más formación, o no tengo los recursos necesarios, o tengo los recursos pero estoy luchando contra barreras sociales, ¿no? Entonces implica ir transformando una visión desde una cuestión individual a una cuestión más colectiva, ¿no? Porque al final de cuentas la inclusión educativa pues tiene que aterrizar en una inclusión social. Sí, claro. A ese respecto quisiera mencionar dos cosas centrales. Una, el rol del profesor, y otra, el rol del maestro de apoyo, en este caso del maestro en atención a la diversidad de educación inclusiva. No es que el profesor en el salón de clases tenga que hacerlo todo. Así es. Ni tenga que saber todo, ni tenga que ser un especialista en educación especial.
¿sí? No es así, no ese es el trabajo que él tiene que desarrollar. ¿Qué es lo que tiene que aprender el maestro del aula regular? Tiene que aprender cómo aprenden los niños, y que de hecho en eso se forma, ¿sí? Así es. Y tiene que aprender diferentes formas, diferentes metodologías de enseñanza, diferentes estrategias de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, diferentes formas en las que los niños pueden ser organizados, pueden ser conjuntados para el trabajo en un aula regular. Tiene que aprender el uso de algunos otros mecanismos como las tecnologías, por ejemplo, de la informática, etcétera, para apoyar el esfuerzo de enseñanza. Pero digamos, no son conocimientos demasiado especializados o complejos. Y de hecho muchos de ellos son cosas que ya se le están enseñando en las universidades o en las normales superiores, ¿no? Como esta. Ese sería. Entonces, si nosotros volteamos ahora a ver al maestro en atención a la diversidad de educación inclusiva, su papel es el de generar esa onda, así como lanzar esa piedra. Ajá. Es el de coordinar esfuerzos, el de poder lograr el trabajo cooperativo entre todas las personas, el de fungir como un asesor en esa labor. Él no va a ser la persona que va a llegar y va a empezar ahora él a atender al niño, ¿sí? Sino él va a llegar y le va a poder asesorar al maestro, mostrándole algunas cosas que puede hacer, vinculándolo con el director, con la familia, trabajando con todos, proponiendo algunas acciones específicas, generando pues esta forma de trabajo conjunta en la que todos cooperen en estos ámbitos. Obviamente, el maestro en atención a la diversidad de educación inclusiva tendrá algunos conocimientos específicos sobre apoyos para ciertas poblaciones y que en algún momento dado podrá él mismo poner en marcha o asesorar en el trabajo con ello. Pero definitivamente su papel es el de, como usted lo comenta, me gustó mucho la expresión, el de aventar la piedra para que se genere esta onda, ¿no? Esa onda. Y cada quien tiene que realizar su labor y no es una labor demasiado complicada. Obviamente hay muchas cuestiones políticas, administrativas, elementos que impiden, ¿no? Pero creo yo, soy un convencido de que se pueden hacer cosas. Ajá, y que el maestro, con que amplíe y diversifique sus formas de atender a los alumnos, está ya logrando un avance considerable en lograr la inclusión y el atender adecuadamente la diversidad de los estudiantes. Así es, doctor. Y ahorita con todo esto, el programa se llama Inclusión Educativa, Realidad o Quimera, ¿no? Es plantear si es posible o no es posible, ¿no? Y lo que percibo desde su percepción es que, bueno, no hemos logrado todavía la inclusión, pero me recuerda una frase de Galeano que dice: las utopías, ¿para qué sirven las utopías, no? Pues las utopías sirven para caminar. Así es, el ideal siempre es una idea, es algo elevado, es algo que está allá, pero si nosotros no nos dirigimos hacia ese ideal, pues nos quedamos siempre igual y no avanzamos. Entonces creo yo que se tiene que buscar el ideal de la educación inclusiva, de lograr la educación para todos, y creo que hay gente que está trabajando en ello. Hay muchos ejemplos en otros países, de gente que intenta, que busca y que ha logrado cosas. O sea, sí se pueden hacer cosas. Creo yo que se trata un poco más también de voluntad, de lograrlo. Sabemos que hay mucho trabajo, sabemos que tienen muchos formularios, muchas cosas que realizar, pero de todos modos ese mismo trabajo está ahí, realizando las prácticas como las realizan, realizándolas de otra manera. Entonces lo que tienen que cambiar es ese tiempo en el que realizan sus prácticas docentes, realizándolas más amplias, más diversificadas, y en ese está el apoyo del maestro en atención a la diversidad de educación inclusiva. Incluso está en esa parte de empezar y detenerse y decir, a ver, o sea, ¿qué pasa aquí? Que esta cosa no se mueve, ¿no? O no avanza, porque este niño no avanza, algo estoy haciendo. Desde ahí ya empieza un cambio en la mirada, ¿no? Sí, ciertamente. Nosotros los seres humanos aprendemos, de otras maneras, por imitación. Somos seres sociales, vemos que otro hace algo y entonces lo tendemos a hacer. Dice el dicho: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y si nosotros vemos a alguien que empieza a hacer cosas diferentes, posiblemente lo querramos intentar también, querramos imitarlo, ¿no? Si vemos gente que solamente está
de manera negativa diciendo que nada se puede, pues nosotros también eso nos contagia. Pero quizás seamos nosotros los que necesitamos empezar a ser los que cambiemos para poder cambiar la situación también. Así es. Doctor, me quiero ir un poquito a otro plano de hablar de esta cuestión de la inclusión educativa, donde al final de cuentas de todo esto, y ya introduje con una poesía, somos unos soñadores. Ciertamente, sí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por mejorar las condiciones de vida de los niños, de los jóvenes, y al hacer eso estamos tratando de transformar un mundo y queriéndolo hacer mejor. Claro, pero de los sueños están hechos todos los avances de la humanidad, ¿sí? Todas las cosas buenas que ha tenido la humanidad, que ha logrado, fueron en un principio sueños, ¿sí? Y creo que además aquí hay una necesidad importante, real. Hay un movimiento amplio de padres de familia, de docentes, de investigadores, de profesores en diferentes ámbitos que apuntan a que necesitamos cambiar y que parece ser una buena dirección para cambiar, ¿sí? Tal vez algunos piensen que es una cuestión de moda. Yo creo que aunque así lo fuera, de todos modos esta moda me acomoda, ¿sí? Entonces creo yo que es un buen ideal y que se vale soñar en ese sentido, ¿sí? Yo creo que esto es importante, o sea, que si nosotros estamos convencidos de que podemos construir un mundo mejor, porque un mundo donde nos incluyamos todos, o donde se nos dé la oportunidad, ¿sí? Como decía Emilia Ferreiro, démosle la oportunidad de que puede aprender. A veces desde ahí ya estamos haciendo mucho, ¿no? Apenas me encontraba, doctor, trabajando con unos niños, figuras de origami. Y cuando me paré frente al grupo dije, no van a poder. Y inmediatamente así pensando dije, es que no me tengo que cerrar, ni tengo que cerrarle la posibilidad. O sea, les voy a dar y me voy a dar la oportunidad de que ellos aprendan y la hagan como puedan. Y la empezamos a trabajar y fue grande mi sorpresa descubrir que muchos la lograron y la lograron bien. Pero desde ahí ya está el que nos estemos formando de decir, es que el problema no está en ellos, está el problema desde que nos cerramos a esa posibilidad de creer que no van a lograr las cosas. Así es, creo que ese es un problema que está presente en el trato con todos estos niños. O sea, nosotros los vemos e inmediatamente decimos, no puede. O también podemos caer en la otra postura, o esta nos lleva directamente a esta otra postura, la cultura que en los Estados Unidos le llaman el concepto del pobrecito, ¿sí? Sí. O sea, pobre, no puede, pobre, no tiene la capacidad. Y entonces lo que hago es, véngase, no te exijo, no te pido más, tú no te preocupes, tú no hagas esto, tú no lo otro. Y entonces lo que estamos haciendo con eso es otra vez violentándolo, segregándolo, excluyéndolo, ¿no? Y creo que eso es algo que definitivamente se tiene que cambiar. Es algo que algunos compañeros les llaman representaciones sociales, tenemos dentro de nuestra mente y que compartimos con todos. Pero también esas representaciones se pueden cambiar, ¿sí? También se puede hacer algo y debe de hacerse, creo yo. Y parte del ejercicio de la formación de estos maestros, ¿no? En educación inclusiva es esa, cambiar esas representaciones, cambiar esa representación que al final de cuentas se traduce en una acción. Y en una acción tan simple como la que acabo de describir, ¿no? Y que además, si a eso le agregamos el extra de que van a tener una intervención más adecuada, que van a saber cómo hacerlo, que no solamente van a querer hacerlo, sino van a saber cómo hacer una intervención para dar una respuesta adecuada a esas necesidades educativas. Así es, efectivamente. Creo que todos los alumnos de la maestría, independientemente de lo que estén haciendo en el ámbito en el que están haciendo el trabajo que realizan, finalmente terminan trabajando en cambios de representaciones, ¿sí? Finalmente tratan de hacer que las personas cambien su forma de pensar. Eso es indudable, porque sin ese cambio de pensamiento lo demás se obstaculiza, se ve eliminado o parado por completo. Entonces ese es uno de los elementos que no pueden faltar en cualquier programa de intervención. Así es. Yo creo que la educación inclusiva es una invitación, y no es una invitación más bien, es una apertura a mantener la esperanza de que las cosas
pueden ser diferentes y trabajar en ello. Y doctor, tenemos unos minutos para cerrar el programa. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, simplemente invitarlos a que conozcan el programa de atención a la diversidad y educación inclusiva de la Universidad Autónoma Morelos, de la UAM. Estamos abiertos a recibirlos, estamos deseosos de tener muchos alumnos. Afortunadamente tenemos una demanda que ha ido creciendo. En este momento tenemos 25 alumnos y muchos de ellos que provienen precisamente de la educación. Y nuestra experiencia, lo que hemos logrado creo que ha sido valioso. La maestría es una buena maestría, está reconocida en el Padrón de Excelencia de CONACYT, lo cual implica muchas ventajas para los estudiantes, y hemos tenido grandes experiencias en términos, por ejemplo, de movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional, y creo que la formación que se llevan es una muy buena formación. Lo avala el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y pues están todos invitados para que en su momento pregunten. Está en internet, en la página de la universidad, busquen la maestría atención a la diversidad de educación inclusiva, repito, y ahí con gusto estamos para atenderlos y pues conducirlos por este camino si es que ese es su necesidad, su interés básico. Ok, pues muchas gracias, doctor, le agradecemos haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, fue un honor. Y bueno, muchas gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos en este programa. Agradecemos a la Normal Superior Benito Juárez y su directora Rocío Arias, a nuestra jefa de departamento, Hermila Luna Vara, a nuestro productor Carlos, que nos apoya mucho y le agradecemos la paciencia que nos tiene aquí, a nuestra intérprete Ana Lilia Flores y se despide de ustedes su servidora Dora Luz Salgado. Nos vemos la próxima semana. Acompáñenos nuevamente. Hasta luego.